celebramos Acción de Gracias. ¿Cuántos están agradecidos de parte del Señor? ¿Cómo no darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho? ¿Cómo no darle gracias al Señor? Aquí es una casa que no te hablamos de religiosidad, pero te hablamos de un Cristo que vive, que reina, que transforma, que cambia y que levanta. Amén. Y que aquel que está cautivo lo liberta. Aquel que está enfermo lo sana. Así que ese es el Cristo al que nosotros hablamos en esta noche. Y ese es el Cristo al que le damos gracias una y otra vez. Amén. Así que damos gracias al Señor. Vamos ahí donde tú estás. Desde lo más profundo de tu corazón, yo quiero que tú grites al Señor y le digas: gracias, papito. Dile: gracias, mi Abba. Gracias, mi Señor, por todo lo que me has dado. Por lo que eres, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que aún tú harás conmigo, con mi casa, con mi familia. Dios, gracias. Sinceramente, de todo corazón, gracias, mi Señor. Para mí es un gran privilegio en esta noche compartir con ustedes algunos de los testimonios de la casa. ¡Conéctate! Ok, y en esta noche yo tengo una invitada muy especial para mí. Y yo quiero que ustedes den un fuerte aplauso a una hija mía, hija de la casa también. Con ustedes, Diliana Contreras. Vamos, díganle: ¡Go, Diliana! Amén. Diliana, tienes un micrófono. Ok. Diliana, yo le voy a poner como nombre a la entrevista de Diliana: Rompiendo Esquemas. Amén. Ustedes saben que muchas veces se crean ciertas tradiciones en la familia, en nuestros hogares y aún en nuestras vidas que no necesariamente deben de ser o están correctos. Pero cuando Dios entra a la vida y el Espíritu Santo empieza a obrar, empiezan a haber cambios y cosas que quizás nosotros pensábamos en el pasado que pudieran haber estado bien o correctas, pero que Dios empieza a cambiar. Y Diliana, siendo tan joven, con una edad tan joven, muchas cosas empezaron a cambiar en su vida. Y en esta noche ella quiere compartir con ustedes parte de esos cambios que pasaron para ella. Amén. Dios te bendiga, Diliana. Amén. Dios. Bendiciones. Amén. Entonces yo quiero preguntarte, Liliana, lo primero que te voy a preguntar es: ¿cómo tú llegaste a JSM, a Jesus Soldiers? Bueno, voy a ir un poquito Spanglish. It's okay, we all Spanglish. This is New York. Bueno, primeramente mi mamá fue que cuando ustedes tenían la radio, ella estaba manejando un día y oyó la voz del apóstol y me dice... Y no dijo: ¡ay, qué bulloso ese hombre! ¿Verdad? Y fue un miércoles, creo. No, fue un martes. Y ella me dijo: oh my gosh, Dili, yo escuché una emisora y me encantó. Yo quiero ir a la iglesia que tienen un culto un miércoles. Yo dije: Mom, why are you going to go to a Christian church? Porque yo era católica y toda mi vida me crecí católica. Tuve mi confirmación, mi bautismo católico, todo eso. Y en ese tiempo hice todo eso recientemente. Oh, acababa de pasar eso. Acaba de pasar todo eso. Y tú dijiste: ¿qué le pasa a mami? Después de ponerme to go through all this, ahora me dice para una iglesia cristiana. Yeah. Entonces yo dije: no, mami, yo no voy. Tuve sola. Porque ella quería que yo iera con ella porque era en Bayshore. Okay. Y nosotros vivimos en Huntington. So yo dije: no, mami, tuve sola. Entonces ella fue y llegó muy tarde y yo dije: oh my God, yo no quiero ir a esa iglesia. No. No, thanks. Entonces ella me dijo: no, tú vas el domingo. Y yo le dije: no, I'm not going. Y ese sábado yo tenía un Sweet 15. Y ella me dijo: no, y yo era parte del corte del Sweet 15, de la quinceañera. Y ella me dijo: bueno, si tú no vas a participar. Y yo dije: oh, okay, never mind, I have to go. Entonces llegué
ese domingo yo me recuerdo que sentí mucho amor, mucha alegría, y desde como, like it was a love at first sight. Okay. I don't know how to say it in Spanish. Un amor a primera vista. Sí, y en verdad en mi corazón, like yo no lo entendía porque yo lo cogí con brazos abiertos. No entendiste el amor que sentiste en ese momento Yeah. en la iglesia cuando Because llegaste. it was so quick and that wasn't me. Okay. Porque anterior yo mentía mucho a mi mamá, you know, I wasn't doing good in school, you know, I was a little crazy. Sí. Not too crazy, un but a poquito little nada crazy. más. A little crazy. So llegué a la iglesia y me encantó, me enamoré de la iglesia y ese primer día fue que Michael llegó de Colombia. Ujú. Entonces ustedes dijeron, que Michael ore por todos los jóvenes. Okay. Entonces, Y ese día aceptaste al Señor. y ese día, Ok. fue ese día que Dios le reveló cosas a Michael que nadie, like nobody would know, nobody. Wow. Y yo en mi corazón y en mi mente yo dije, this has to be real, like this can't be fake. Eso no pasaba en la iglesia tradicional. No. Pero en las cosas que me dijeron, yo dije, no, God is real. This is God. Okay. God is here. Because nobody would know what he told me. Amén. So then that's when I knew, like it just clicked en mi mente. Algo como que... Qué bueno cuando Dios sabe cómo trabajar con uno. Amen. Es bueno cuando el Señor sabe, porque Dios te conoce, este es el asunto. Dios te conoce y Él sabe cómo va a tratar contigo. Quizás lo que para alguien es sencillo, pero a ti tocó tu corazón de una manera tan grande que ese mismo momento tú aceptaste al Señor, tu vida empezaste a experimentar el amor en la iglesia que tú no habías experimentado antes, como tú dices. Y de ahí entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó cuando se abrió esa puerta del amor de Dios? Yo tengo en mis notas que pasó un tiempo de perdón. Sí. ¿Qué pasó? Explícate en eso. Bueno, en mi corazón yo tenía mucho rencor por muchas razones de mi niñez, pero empecé, Dios como que me llenó de tanto amor y bien very Quickly. fast yo entendí que tenía que dejar cosas que that wouldn't let me go forward. Que no te dejaban seguir hacia adelante. Yeah. So, cuando yo acepté al Señor, yo dejé, en ese tiempo ya era fin de año escolar, so it was summertime, y yo cambié I deleted my Facebook, cambié mi número, no usé social media, no hablé con nadie Te desconectaste me completamente desconecté de todo. lo que tú sentías que te estaba afectando a tu vida. Todo. Ok, eso es Y importante. Hasta en September me dijeron, we thought you died. What happened to you? Like, they were like, what the heck? Disappear. Yeah. Pero es importante el saber esto porque muchas veces hay personas que vienen a los caminos del Señor y están en un proceso de cambio. Y entonces en ese proceso tú tienes que saber qué entra a tu espíritu. ¿Me hago entender? Tienes que saber qué tú estás dejando que entre por tus oídos, por lo que tú miras, por lo que escuchas, lo que está dentro de tu corazón. Hay un proceso. No es que Dios nos te va a llevar luego a que tú des testimonio de lo que ha hecho, pero hay un momento en el que nosotros tenemos que entender que es el momento de nosotros recogernos, vamos a decir de esa manera, recogernos, porque pueden haber amistades o relaciones tóxicas que en vez de hacerte bien, te hacen mal. Entonces ese es el proceso. Y fue entonces el proceso de crecimiento donde tú también empiezas a perdonar incluso a tu papá. Sí. Con la relación que yo tuve con mi papá fue muy complicada. Yo cuando era chiquita, you know, daughters, they're like, they love their dad, you know, you want to be daddy's little girl. Right, exactly. Yeah. So
cuando yo era chiquita, yo amaba a mi papá, like, con un amor intenso. Y no era como una familia regular, you know. Mi mamá era una mamá soltera y mi papá solo me venía a visitar occasionally. Pero en mi pensar, I thought that was normal. Yo pensé que eso era normal. Pero ya cuando yo crecí, yo vi muchos fallos en mi papá que haciendo una niña que se crece amando a su papá, cuando uno ve un fallo tan grande, como que se le cae el mundo. Wow, así es. Y tu pensar no es el mismo. Por eso los padres tienen que tener cuidado, porque no saben lo mucho que pueden afectar una vida, y esa vida puede estar afectada por el resto, por el resto de su vida, por tantos años. Y es importante que los adultos seamos responsables de nuestros actos, de las cosas que hacemos, porque el traer un hijo no es simplemente traerlo, tú eres responsable de lo que pasa con esa vida. Entonces, pero qué bueno que Dios llegó en el momento preciso para romper esa amargura, para que tú pudieras entender que es humano y que los humanos fallan, pero que hay uno que no falla. Y es Dios. Amen. Y solo Dios puede hacer eso. Amén. Porque dilo de nuevo. Solo Dios puede hacer eso. Amen. Amen. Porque ahora, en verdad, yo dejé todo eso y cuando yo veo a mi papá, yo en verdad siento tanto amor por él y yo oro por él and I wish him the best. You know, es un amor que solo Dios lo da. Porque Dios nos enseña a honrar a nuestros padres. Amen. No importa qué sucedió. Nosotros como hijos de Dios y cristianos que somos, tenemos que honrarlos. Amén. Amén. Así es. Pero, you know, yo en verdad, como usted estaba diciendo, lo honro y cada vez que lo veo me siento feliz y feliz en Dios, porque ahora ya no tengo ese rencor que yo tuve con él ese por peso se quitó. Muchos años. Todo ese peso se te quitó. Yes, amen. Y hay algo importante que empezaste en la iglesia, fue a enamorarte de la danza y enamorarte de la adoración. Yes. Y eso, ¿cómo trabajó eso en tu vida? It's been so beautiful. Because I know you have a passion for dancing. Yes. Dancing is your passion. Y también un privilegio. Yo cuando era chiquita, porque yo tengo una hermana, pero nuestras edades son un poquito más... Una distancia. Una distancia. So yo casi como que me crecí sola, así, you know, Right. I was playing by myself. So cuando yo era chiquita, yo ponía mis teddy bears en el suelo y I would sing and I would dance. I would have my show. Like I was in a concert. And I'd be like, I want to do this one day. Amen. Pero cuando yo llegué a la iglesia, yo vi que esas opciones, ya la dance ministry was lifting up and worship as well, y en verdad me enamoré y dancing was my first love también. Porque en la manera que uno se puede expresar, y es para la gloria de Dios, y eso that's beautiful. Amen, amen. Yeah. ¿Qué tú le puedes decir a una joven que está aquí en esta noche acerca de lo que es alabar a Dios, adorar a Dios? Yo creo que, especialmente en el principio, lo que me ayudó a mí es solo to be willing. Estar dispuesta. Estar dispuesta. And I always say this, but you really don't have anything to lose with trying. Yo siempre God. digo esto, que en verdad tú no tienes nada que perder. Trata a Dios. Y al principio yo no sabía cómo adorar. Y yo solo le decía a Dios, I love you. I would just be like, I love you, please, teach me. Amen. Enséñame, and Dios. I would just sing the songs. And then in that's where the worship grows. Amen. And then your love for God grows, and then that just flows. Amen. So you just surrender to the Lord. Yeah. En otras palabras, es rendirte al Señor y ser tan sincero y tan honesto, simplemente decirle, Dios, enséñame. Qué lindo es eso, que tú le puedas decir al Señor como una bebita, como un bebecito le dice a sus padres, teach me, enséñame. Solamente quiero aprender de ti. Eso es hermoso. Amen. Y eres una joven y eres casada. Amen. Wow. Aparte de eso, es my daughter-in-law.
Amen. ¿Cómo se siente haberse casado en la iglesia? Y una vida nueva. ¿Cómo es la vida de casado y en la iglesia? Y algo que como tú dijiste anteriormente, no era lo que yo había visto en mi casa creciendo. Y tengo unas notitas por aquí también que te habían dicho unas cuantas cosas, algunas de la familia, y eso se rompió. Por eso decimos que esquemas que se rompen. Sí, me casé un poquito joven. I was 20. I've been married for 2.5 years. Wow. Pero sí, yo fui la primera de las primas y primos que me casé. Porque había una palabra que se usaba, ¿no? Que Yeah. se usa, que te dijeron, no te cases, mejor acompáñate. Sí, it was just, you know, just try living with him and you'll see how it goes. You know, así era. Y en verdad fue un obstáculo porque, you know, yo me crié con mi familia. Para mí, I'm a family person. You know, I love family. Pero yo entendía que, you know, it's okay, they don't understand. Okay. You know, okay. Pero you know, God was by my side the whole Amen. time, so I didn't have to worry about that. And at the end of the day, al final del día, they realized that. So a veces la gente, you know, a veces gente possible, and you don't have to worry about anything. Amen. Un fuerte aplauso para Amen. Diliana Contreras. Dios bendiga esta vida y el Señor siga haciendo aún mucho, pero mucho más. Den ese aplauso más fuerte. Amen. Gracias, Diliana. Thank you so much. Amen. Aleluya. En esta noche yo tengo otro panelista. Esta sección, a ver, lo tengo por acá, un segundito. Esta sección yo le he llamado aviso. Aviso, así que yo quiero que tú toques a alguien en esta noche y le digas aviso. Para darte este aviso, para darte este warning en esta noche, tengo conmigo a otra hija espiritual de la casa, Ana Pontón. Amén. Gloria a Jesús. Qué bueno. Bueno, Ana. Esto sí está bueno ahora aquí. Mira para allá. Santo. Estaba hablando con ella y me decía, no, ma, como ella me dice, no, ma, es que yo tengo tantas cosas que decir, ¿por dónde comienzo, ma? Y ya usted sabe, no sé lo que va a pasar en esta noche, pero yo voy a empezar preguntándole algo a Ana, y es, ¿qué pasaba cuando tú llegaste a Jesus Soldiers? Buenas noches, bendiciones. Bueno, ¿qué pasaba? Yo estaba pasando por un proceso. El resultado de haber abierto una puerta. El resultado de haber abierto una puerta, explícate. Bueno, yo venía de Colombia. En mi iglesia yo era la líder de mujeres. Tenía un ministerio extraordinario. ¿Cómo se llama el ministerio? Teníamos un grupo que se llamaba Tarde de Café. Tarde de Café. Y Dios nos usaba mucho y yo tenía muchas bebecitas espirituales. Y hubo un tiempo, porque no todo el tiempo las cosas son pruebas, no todo el tiempo las cosas son ataques. También tenemos que saber reconocer cuando nosotros somos los que abrimos la puerta. Y yo sentía... Espérate. Dile a alguien, cierra la puerta. Dile a alguien, cierra la puerta. A tiempo. ¿A cómo? A tiempo. A tiempo. Ya, esto es warning. Dile a alguien, esto es un aviso. Cierra la puerta y ciérrala a tiempo. Porque usted sabe que a veces se abren puertas que es muy difícil cerrar. Y que hay una resistencia al otro lado. Ya. Y entonces llegaste con ese asunto que había pasado por allá. Sí, se había pasado por allá y se vino para Nueva York y todo. Y aquí empezó a pasar. Y cuando tú abres una puerta, lo primero que... Yo en ese tiempo
mi hijo Jean Paul jugaba mucho a videojuegos y yo me daba cuenta que había videojuegos que el chico tenía puesto algo que decía derecha, izquierda, algo así. Y lo primero que hace cuando tú abres la puerta del enemigo es quitarte ese audífono que te conecta con Dios. Y que te dice, esta puerta sí, esto es bendición, esto no. O sea, esa espiritualidad o te deja sin audífono o te conecta con el de él. Wow. A mí no sé qué pasó, pero mi vida en Colombia era muy buena. Vivía con mis hijos, estábamos bien. Estaba siendo usada por Dios. Pero fui yo quien abrió la puerta. No fue un ataque, no fue una prueba. No fue el diablo. Él sabe por cuál es la patica que cojeas. Ajá. Y te va a poner el regalito con lacito rojo. Sí, porque hay personas que, digo esto, porque hay personas que se lo echan la culpa al diablo. Pero no siempre es el diablo. Tú tienes tu libre albedrío. Dios Exacto. te lo dio. Y tú tienes, si tú lees palabra, tú comes palabra, tú estás en la iglesia. Y así como adoro aquí, toda mi vida he adorado. Y tú comes y te estás alimentando y se te presenta una oportunidad así, tú tienes que saber decir no y tomar distancia, pero no, al contrario, a mí ni siquiera me atacaron, yo fui quien ataqué. Entonces, yo pienso que fue, yo estaba sola, no me voy a justificar, pero fui yo quien abrió. Después de eso empezó a pasar un proceso y lo más terrible fue quedarme sin iglesia. Porque me vine para Nueva York, me quedé sin iglesia, me quedé sin un lugar donde adorar, me quedé sin un lugar donde llevar mis diezmos, que para mí eso era algo muy importante porque sentía que eso era un estilo de vida que yo no quería cambiar y como se estaba dejando de hacer me podía empeorar la situación. Y todo el mundo conoce el versículo, Dios es amor, pero no lo terminan. Y yo supe cuál fue el fuego consumidor de Dios. Wow. Yo supe que Dios, escucharlo y decirle, no me interesa que adores, no me interesa tu oración, estoy molesto. Y cuando tú empiezas, porque es que cuando Dios te ama, Él se molesta contigo, Él no es indiferente a lo que tú fallaste. Wow. Tú sentías que había, o sea, que en un momento tú sentiste, estoy pagando el resultado de mis acciones. Sí. Y lo merezco y tengo que pasarlo y si Señor esto te tiene molesto y yo tengo que pasar por esto para rehabilitar mi espíritu, lo hago. Y bueno, y ya conocen a Guido, empezamos a buscar iglesias, llegábamos a una, llegábamos a la otra, el mantico, todo lindo, pero nada. Y lo peor es que donde llegábamos, no sé si era que mi pecado se veía, pero era algo que la prédica, la administración, y siento que eso también hacía parte del pago. Porque no nos tenemos, cuando somos cristianos, no podemos ignorar que la paga del pecado es la muerte. No lo podemos ignorar, y no es la muerte física, porque sino la muerte espiritual. Y la muerte espiritual. Y en esta noche estamos hablando, por eso decimos aviso. Por eso el tema es aviso. Warning. No subestimes que eres una mujer de iglesia, que eres una mujer de púlpito, que eres una colaboradora. No subestimes eso. Exacto. No te confíes de eso porque somos los más atacados. Sí. No te hagas vulnerable. Claro, no te creas la mujer maravilla. No te creas. Si tú sientes un vacío, mira, el corazón tiene un espacio que solamente es llenado por Dios, o sea, es como una figura, como un espacio. No lo busques llenar en otra cosa con otra persona, es de Dios. Ahí solamente cabe Dios. Solamente Dios. En un momento te sentiste así, traté de llenar este espacio con otra cosa que no era Dios y ahí vino el fallo. Ahí vino el fallo. Entonces ahí vino la caída. Llegas de Colombia para acá, le estoy dando un poquito 6 para entender. 6 meses de proceso, exacto, difícil. porque yo sé muchas cosas, pero lo que estamos aquí, tú sabes. Entonces estoy tratando de llegar a ese punto. ¿Tú te sientes cuando llegas a Estados Unidos, empiezas a buscar y a mirar iglesias y te sientes como que no había iglesias para ti? No había iglesia. No encajabas, no te sentías. No era, o sea, era como si algo me dijera, no es aquí, pásala, no es aquí. Y era todos los domingos y todo el domingo. O sea, era mañana, tarde, íbamos buscando iglesia. O sea, yo tenía una angustia y Guido en su afán también. Entonces buscábamos por Google hasta que la hermanita que falleció con el pastor Hugo recomendó esta iglesia. Llegamos. Wow. Después de 6 meses, sí, casi 6 meses, 7 meses,
sin iglesia, sin lugar, sin adoración, de silicio, y que el Señor te diga, ya, levántate, ya me dijiste lo que me tenías que decir, ok, yo entiendo, levántate. O sea, era sentir como el enojo, porque, wow, el fuego consumidor es fuerte. La reprensión de parte de Dios. Y más cuando estás sola en este país. Yo venía de ser una mujer muy acompañada por un papá, por una mamá, por muchas amigas, por un ministerio, y el proceso me tocó sola. Sola. Aquí no tienes a nadie. Sola, a nadie. Solamente a mis hijos. Tus dos hijos. Y sola y señalada y atacada. Y lo peor es, o sea, lo peor del cristiano es cuando sabes que los ataques te los mereces. Son las consecuencias. Wow. Porque recuerda que hay prueba, ataque, proceso y consecuencia. Así es. A mí nadie me atacó, yo no estaba viviendo un proceso, yo estaba pagando una consecuencia. Recuerdo que me decías, tengo en mi nota que el día que llegaste había una canción que tocó tu corazón. Bueno, yo llegué, Guido vino un miércoles o un viernes, no recuerdo, y me dijo, encontré la iglesia. Amé al pastor. No, tú lo vieras. Y se parece a tu papá. Y es grande, o sea, te va a gustar. Y yo, ok, vamos, otra vez. Llegué y estaba Dili, Santo Jesús. Y Santo esa adoración dice, permíteme. Permíteme adorarte. Permíteme adorarte. Ahí fue como yo le decía, estoy en un lugar, ya encontré el lugar. Y empezó Marilis a ministrar y a decir, es tu tiempo de adorar. Aleluya. Y a veces duele cuando tú ves a la gente sentada ahí al frente sin saber que aquí es aquí en la adoración donde los mejores milagros suceden. Aleluya. Y tú ves a la gente y a veces me desespera. Y cuando más eufórica estoy en la oración es cuando estoy pasando la más difícil. Porque es mi gozo. Yo tengo que irme aquí recargada. Yo no tengo otra manera de recargarme. No lo vuelvo a hacer de otra manera. Amén. Aleluya. Y bueno, llegó la entrevista con la pastora. Yo quería llegar y ser transparente con la iglesia. Sí. Después del servicio, ella me dice, yo tengo que hablar con usted. Y yo le digo, ¿cómo no? Claro, ven. Entonces nos vamos a ir a la otra iglesia, vamos a la oficinita que estaba allá. Y ella se sinceró conmigo y me dijo desde el principio todo lo que le había sucedido en Colombia, la caída espiritual, todo lo que sucedió, paso por paso, de una manera que yo me quedé como, ¿what? En verdad me sentía así porque yo decía, ella es nueva, nadie la conoce, no tenía por qué decir todo esto, pero sentí en mi corazón que había una mujer herida que estaba, que necesitaba ese perdón de parte de Dios, que necesitaba sentir el amor de Dios de nuevo y que estaba arrepentida y que necesitaba ser restaurada. Necesitaba restauración. En ese momento estamos compartiendo algo aquí que nos pasó, porque en ese momento cuando ella termina de hablar y con lágrimas en los ojos, yo estoy del otro lado del escritorio y me paro, doy la vuelta y entonces le doy un abrazo. Y ahí, ¿qué fue lo que pasó? Mi mamá física, mi mamá, ella tiene un olor muy peculiar. Nosotros siempre lo comentamos, que mami siempre tiene un perfume ella. Y cuando yo le empecé a abrazar a usted, de usted empezó a salir ese perfume de mami. Wow. Y yo todo el proceso lo había pasado sola y deseaba que mi familia y mis amigas y alguien me dijera y me abrazara y me dijera, todo va a estar bien. Y ese abrazo tú lo necesitas y no lo hubo. En ese momento que usted me abrazó, salió el perfume de mami y papi tiene la costumbre de sobarnos la cabeza. Pasa por el comedor, la soba. Vuelve y pasa. Él tiene esa costumbre conmigo, o con nosotros. Y cuando ella me está abrazando y está saliendo el perfume, entra el pastor, interrumpe y me soba el cabello. ¿Y qué más confirmación quería yo de que el Señor me está diciendo, estás en tu casa? Aleluya. Dale un aplauso al Señor, porque Dios es tan lindo que no se le olvidó un detalle.
No se le olvidó el detalle y de esa manera le decía, yo siento que de esa manera Dios te decía, hija, yo estoy aquí contigo y te he cargado en todo el proceso y te traje a una casa. Es que lo más importante de un proceso, de una prueba, es humillarte. Amén. Tú nunca puedes justificar tu pecado, porque nosotros somos personas adultas en el Evangelio. Y cuando tú como cristiano, adulto en el Evangelio, que llevas pollito atrás de ti, cometes un pecado, esos pollitos se van para el mundo y eso duele. Yo oraba y decía, Señor, se fue fulanita y veía fotos otra vez en rumba, carnaval. Dios mío, esto fue culpa mía. Otra vez matrimonio, no sé qué, estas chicas estaban bien. Nosotros teníamos una célula de chicas que hacían cosas que no estaban bien y estaban siendo restauradas, volvieron al mundo y eso a ti, wow, eso sí pesa. Y tú sabes que eso Dios te va a pedir. Y eso es fuerte. Ya yo hoy lo puedo decir tranquila, calmada, pero eso es fuerte. Eso duele. Eso es fuerte y bueno, poco a poco yo he tratado otra vez de tocar esas puertas y estas personas otra vez están llegando y Dios me dio autoridad en mi pecado. Ya yo le puedo decir a alguien que estoy viendo que está en algo, con un compañero de trabajo le digo, hey, no te metas por ahí, no vas a poder. Aviso. Espérate. Warning. Vamos para la iglesia, llena este espacio, no hagas esto, dímelo, yo me estoy dando cuenta, mira, o sea, porque a veces tú ves a alguien en un pecado y dices, no es mi problema, no me importa. Ella también es cristiana, tiene que saberlo. Yo era cristiana, tenía 10 años de serlo. Pero I am my brother's keeper, right? So yo tengo que tratar de ayudarlo. No le voy a acusar con el dedo, pero vamos a orar juntos y vamos a tratarte de ayudar a salir de esa situación o de esa baja que estás teniendo espiritualmente. Para eso estamos, para cuidarnos las espaldas unos con los otros, para aconsejarnos unos con los otros, no apuntar el dedo, pero sí decirte, sí se puede, levántate, sacúdete, tú puedes, el Señor te va a dar dominio propio y vamos a salir de esto juntos, amén. Y esperar la respuesta de Dios, sí. No buscar lo que no se te ha perdido, cierra las puertas, bloquea números. Eso nos decían a nosotros desde chiquitos, no busque lo que no se le ha perdido. Bloquea números, hay personas hoy aquí que tienen que empezar a bloquear números. Tienen que empezar a sacar gente de sus estados sociales, de sus redes sociales. Y si no puedes dominarte con el Facebook, elimínate, que la gente puede vivir sin Facebook. Eso no hace parte. Así es. Si eso es lo que te hace daño, salte de ahí. Salte de ahí. No juegues porque lastimosamente eso llega un momento a tener más poder que tú. Wow. Sí lo llegas a tener. Sí. No podemos subestimar esas cosas, esos piropitos que van a llegar a un momento en tu vida donde te sientes sola, donde te sientes maluquita. Entonces llegó y te dijeron que te ves hermosa. No estoy diciendo que esto fue lo que me pasó, porque esto fue al revés. Pero no, a las jóvenes, a las mujeres que tienen ministerio, somos las más atacadas, ¿ok? Y está en ti, decir sí o decir no. Amén. Eso, nadie te va a poner un revólver en la cabeza, claro, y te va a obligar a salir. Yo quiero que las personas que están aquí, repítalo con nosotros, digan, está el poder en ti para decir sí o para decir no. Dígalo de nuevo, está el poder en mí para decir sí o para decir no. Amén. Quiero ir rapidito al momento de tu promesa. Oye, mi promesa está por ahí dando dolores de cabeza a Roberto. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa? Allá está. Ahí no lo veo. Ahí, déjelo quietecito, está anestesiado. Está anestesiado. Roberto lo tiene ahí, Natasha. La promesa es el nene de ella que tiene 6 años, 7 años. 7 añitos. Alejandro, yo creo que él es muy famoso acá en la iglesia. Y Alejandro es la promesa. Nosotros le decimos la promesa. ¿Por qué se le dice la promesa, Alejandro? Bueno, cuando tú estás pagando la consecuencia de un pecado, Dios te quita cosas. Te la quita. Y vuelvo y les digo, digan mejor que no, porque el precio es fuerte. Tú sabes qué sentir así como cuando tu papá te decía, no salgas, y te cogió por aquí. Así te dice Dios cuando dice, no me adores, y te coge por aquí, levántate, no quiero que te me arrodilles, eso no me interesa hoy. Mira, eso es fuertísimo. Alíñate. Eso es fuertísimo. Sí. Y bueno, y Alejandro fue una de los, ¿cómo se dice? Daños colaterales. Y yo recuerdo que un día usted me dijo, cuando llegue Alejandro, tu proceso va a terminar. Y así fue.
llegó Alejandro, se tomaron decisiones para agradar a Dios y no es fácil, pero sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Había unas contrariedades para que Alejandro llegara. Yeah. Sí, Alejandro es un niño, un ciudadano americano, pero nosotros estamos peleando custodia. Ajá. Un daño colateral. Entonces, había muchas cosas que estaban pasando, pero yo le doy la gloria a Dios por mis pastores que invitan profetas aquí, y los respeto y los admiro, pero mis promesas yo las he recibido de mi profeta favorita. Yo he recibido todo lo que la pastora me dice, yo le pongo fecha y eso se cumple. Aleluya. My God. Caminar con la palabra, ¿verdad? Y así como Dios tiene sus nombres, mi profeta cuando necesito llamarla como amiga, ay, pastor, vamos a tomarnos un café. Profeta, necesito tomarme un café. O sea, ya ella sabe que tiene que ir con su vestidura de profeta. ¡Qué reto! Cuando le digo pastor, ella sabe que podemos ir con el blin blin y todo. La pastora va con blin blin. No, no, el 31 de diciembre que usted me abrazó me dijo, el próximo año yo te voy a dar el feliz años con tus 2 hijos. Y ok, amén, yo lo anoté. Fuimos a viajar a diciembre a buscar a Alejandro, pero mi plan era pasarme el fin de año con mi familia y venir como 2, 3 de enero. Pero cuando Guido fue a comprar los tiquetes, me dijo, al niño se le vence el pasaporte el 30 de diciembre. Y yo, ¿cómo? Bueno, con la pandemia de pronto van a dar un tiempo, vamos a venir el 2 de enero, una extensión, tal. No. Y entonces eso a mí porque ya los tiquetes estaban comprados, eso me frustró y fue una tarde así, como que tú no sabes qué vas a hacer. Salgo del trabajo, el sol me pegó así en la cara y enseguida me vino a la memoria. Vas a pasar fin de año aquí con tus hijos. El próximo. Y yo, no, es que es el 30 que tengo que viajar. Espérate, y a mí me dieron ya una palabra. Y sí, cambiamos el tiquete, no cobraban por el cambio del tiquete. El tiquete se cambió para el 30 y el 31 estaba aquí con mis 2 hijos, así como el Señor me lo había dicho. Celebrando el año nuevo. Y el papá del niño firmó el release de la custodia que tenía. Alejandro le hizo una llamada. Wow. Que cambió ¿Cuántos todo. años hacía eso que él no dejaba que el 4. niño viniera? 4 años con el tirijala de que si viene no viene. Y en Acuaciones habías comprado el ticket anteriormente y después me decían, llegaste no te hasta el vas. aeropuerto en una ocasión. Y de allí viraron al niño. Pero Dios es fiel y cumple sus promesas. Amén. Amén. Hay cosas que van a pasar en tu vida. Pero en esta noche, yo creo que Ana abre su corazón a decirte algo que sucedió en su vida, que no fue un chiste. Que yo que lo puedo dolió contar mucho. tranquila. Que pasaron muchas cosas y que le dolió. Pero abre su corazón en esta noche para darte un aviso. Y decirte que como quiera, Dios está allí y si se puede. ¿Qué tú le dices a una mujer en esta hora que quizás esté pasando ciertas cosas en un proceso donde se siente así o ha tenido ese tipo de problema? ¿Cuál es tu consejo en esta noche? Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que aún, aunque tú hayas hecho algo malo, no te va a dejar sola. Porque en ese momento yo sentí el abrazo de un papá que me decía, ok, yo estoy molesto, fallaste, pero recupérate. Te voy a poner en un lugar cuando llegué, puedes adorar, y empecé como a dar pasitos otra vez, como una bebé. Y ya después sentí que otra vez yo estaba volviendo a... Nunca me desconecté de Dios, porque a mí me hubiera quedado más fácil, ok, fallé, ay no, la iglesia me está condenando, yo me voy para el mundo. No, nunca esa fue una opción, nunca. Yo dije, no entiendo cómo alguien que puede ser cristiano después no puede vivir sin Jesús. Amén, o sea, así no es. puede, o sea, no se puedo. puede uno desconectar. Tú me perdonas, Dios, yo arrebato este perdón tuyo porque yo tengo que volver a servirte. Amén. Y ¿qué le diría yo a una mujer que tiene ese vacío, que quiere abrir una puerta o que se la están tocando así? Tú sabes que primero comienzan a tocarla suavecito, hasta que tú misma permites que el toque sea más fuerte. Llénate de Dios. Amén. Yo te puedo decir que Dios es suficiente. Amén. Ese es como una frase mía.
Dios es suficiente y trato de contagiar a todo el mundo de eso y que la gente se lo crea. Dios es suficiente. Y Dios es tu esposo, Dios es tu novio, Dios te va a hacer sentir hermosa, te va a hacer sentir querida, Dios te va a llenar, te va a respaldar, va a ayudarte con tus hijos. No es fácil ser madre soltera, claro que no, y menos de 2 varones, por favor. Amén. Oye, pero si tú le dices, Espíritu Santo, hay cosas que no puedo hablar con mi hijo, pero tú sí lo puedes tocar. Amén. Ponle ángeles. O sea, tú tienes que interceder para que el Señor no te permita caer en pecado. Ok, oramos por todo el mundo. Señor, saca a los jóvenes del pecado. Y tú tienes que orar por ti. Tú tienes Amén. que dejarte ungir. Últimamente en la iglesia han habido muchas, y tú siempre tienes, porque el pastor unja a sus ovejas para que las mosquitas no se le acerquen. Amén, así Y es diario que la unge. Tú tienes que dejarte ungir todo el tiempo, porque todo el tiempo van a haber mosquitas. Sí, todo el señor. tiempo va a llegar la amiga a decirte, ¿si te das cuenta cómo te miran? Ujú. Y tú tienes que decir, no, yo no me he dado cuenta ni me interesa darme cuenta. A mí me están mirando de arriba. Amén. Y una vez mi pastora me dijo algo, que el Espíritu Santo era como cuando tú vas en un avión, ¿se acuerda? Sí. Que tú te das cuenta qué carro se va a tropezar o qué carro va a pasar. El Espíritu, a ti nada, nunca te va a coger de sorpresa. Nada te va a coger de Nada. sorpresa. Nada, Dios te avisa por sueños, por profecía, por comentarios, hasta por los dichosos memes que se están usando ahora. Dios utiliza hasta las piedras para hablarte. Lo que sea, Dios lo Lo utiliza. que sea, no subestimes nunca que no vas a ser tentado. Amén. No lo subestimes. No, tienes que ser todos los días, Señor, líbrame de toda tentación. Señor, no permitas que yo caiga en pecado. Mira que hay muchos que están caminando con mi ejemplo. Tú eres reflejo de Jesús y en el Que trabajo. para muchos, es algo importante que tenemos que entender, que para muchos tú eres la única Biblia que ellos van a leer. Así es. Yo tengo amigas que me dicen, ay no, yo no leo Biblia, dime tú algo. Así, de Tú fresco. eres la Biblia que muchos van a leer y tú tienes que dar ese testimonio y tenemos que ser responsables con eso, amén. Así que una vez más en esta noche, di una vez más, yo tengo el poder para decir sí o para decir no. En esta noche, Ana, gracias, mil gracias Gracias a de ti. verdad. Y por quiero- abrir tu corazón. Quiero decirte que te amo, I love you que too. tú eres un regalo de Dios para mi vida. Amen. Y que no solamente nos gusta el café, también estamos enamoradas de Jesús. Amén. Con ustedes, mi compañera de café, Ana Pontón. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Te bendigo con toda bendición. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios no falla, aun cuando tú piensas que quizás hay gente que te apunta el dedo, que quizás hay gente que tú te sientes, maybe que tienes un label en tu frente, que todo el mundo se da cuenta quizás de la falla que tuviste o que hiciste, pero te quiero decir en esta noche, Dios te ama. Dios te ama y aún en el proceso que está sucediendo, que están pasando, que están mirando cosas, Dios hay cosas que la va a permitir, pero para enseñarte algo. Hay algo que vas a aprender. Dios, qué lindo es ver el ministerio de adoración y de alabanza por medio de la danza, cómo Dios lo está usando y cómo se siente la presencia del Señor en esta noche. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel y le doy las gracias al Señor por ellas porque yo sé que trabajan arduamente y aún no teniendo un lugar fijo, ellas buscan la manera de cómo es que van a rehearse, cómo ya van a ensayar, cómo van a hacer. Yo le doy gracias al Señor también. Yo quiero darle un fuerte aplauso y que nos pongamos de pies para reconocer a nuestra hermana Delma, que está por aquí. ¿No está Delma? Allá está Delma. Delma, te amo muchísimo y le doy gracias al Señor y le pido a Dios que esa destreza que el Señor ha puesto en tus manos se siga desarrollando aún más. Porque Delma es una petición contestada de esta casa mía, porque yo le decía, Señor, necesito a una persona que me haga los trajes para las muchachas de danza, y ahí está nuestros propios diseños, JSM Designs con Delma, tremendo, gloria al Señor, Dios bendiga a Delma. Pero en esta noche y para finalizar, yo tengo una parejita que nunca he entrevistado, si ustedes supieran, tanto tiempo. Y no lo había entrevistado y quizá para ustedes sean sorpresa porque esta parejita ha estado ayudándonos en el ministerio en muchas diferentes cosas. No hay un departamento o un lugar donde ellos no hayan dicho presente.
Y para mí es un gran privilegio tener hijos con la disponibilidad de Jessie y China Penalbert. Wow, ¿por dónde empezamos aquí? Ayúdenme ustedes. Amen. Bueno, China. Wow. Wow. Qué nervio. Tiene nervio China en esta hora. Pero yo sé que yo recuerdo, voy a empezar por aquí. Yo recuerdo que un día China me dijo, un día yo me voy a parar en ese panel y yo voy a decir mi testimonio y lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé, para nadie es una sorpresa, ¿verdad? Que China llegó primero sola. Amén. Llegó sola, pero Dios fue fiel y bueno, porque rápidamente luego tenemos a Jessie aquí. Pero cuando tú llegaste, China, ¿qué estaba sucediendo en tu vida? O primeramente, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue que llegaste? Bueno, ¿Cómo supiste de voy JSM? a ser corta porque es muy largo, pero todo empieza, ya muchos saben, yo me crié en las cosas del Señor. Amén. Desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón. Vivimos con mi abuela, siempre vivimos en la casa de mi abuela, mis papás vivían ahí. Mis padres, cuando eran jóvenes, tenían muchos problemas. Mi papá estuvo en el mundo de las drogas y se dejaban y volvían, pero me crié en una familia, no era normal, o sea, disfuncional. Y entonces ahí terminas con tu abuelita. Ahí termino con mi abuela. Que era cristiana y te enseñaba las cosas. Y me enseñaba y nos llevaba. Por eso me encanta mucho cuando ustedes traen a Danielito y a la bebé. Porque... Un aplauso a las abuelas y los abuelos que se encargan de enseñarle, ¿verdad? Amén. Y entonces, bueno, vamos fast forward, llegas a los Estados Unidos, ya luego, entonces empieza la relación con tus padres. Llegué a los 17 años, sin haberme criado con mis padres, como por unos 8 años, sin papá y mamá, a cargo de mi abuela. Y sufrí mucho porque ya no estaba mi abuelita para llevarme a la iglesia. Empecé a ir a la high school. Y me empezó a gustar la libertad por el simple hecho de que yo no viví con mis padres, yo los manipulaba. Wow. Yo le decía, yo quiero ir a la fiesta, y mi papá me decía no, y mi mamá, yo le decía, pero yo quiero ir, dile, y ella lo convencía y dije, pobrecita, déjala ir. Y empecé así, me olvidé de la iglesia, no busqué iglesia, me olvidé completamente de lo que me habían enseñado, o sea, mi vida cambió totalmente. Sufrí mucho. La vida me golpeó demasiado. Wow. A veces vemos personas, ¿verdad? Y no sabemos la historia detrás. Llamamos China. Amen. A mis 18 años tuve a Edwin, fui mamá soltera. Le reclamaba mucho a Dios que porque me había quedado sola, que no quería ser una vergüenza para mi familia, ni quería, como no me crié con mi papá y mi mamá, sí, no quería ser mamá soltera. Siempre yo tuve un deseo en mi corazón de... Muchas personas quieren ser, ¿verdad?, abogados, quieren tener profesión, casas grandes. Yo lo único que tenía, un anhelo en mi corazón, era casarme, tener mis hijos, tener un esposo y ser feliz. Ese era mi anhelo. Y tuve a Edwin, me quedé sola, de 2 meses de embarazo. El papá de él cayó preso, lo deportaron, nunca más supe de su vida.
Y después conocí a Jesse con el tiempo. El príncipe Jesse. Conocí a Jesse, pero él también venía de una familia disfuncional. Ajá. Él también era un muchacho con problemas. Ajá. Pero como yo me sentía sola... O sea, dos problemáticos se juntaron. Dos problemas. Nos juntamos, Ajá. no nos casamos, nos juntamos. Tuvimos a Randy y a Raymond, pero vivimos... Los twins. Vivimos en la casa de mis padres. Ajá. Hasta que los niños tuvieron como 4 años. Y después compramos nuestra casa. Wow. Cuando yo That me... was a big accomplishment. Me Sí. imagino que para ti en ese momento, wow, estamos juntos, tenemos los niños. Y en ese tiempo Jesse se convirtió en el papá de Edwin. Sí, sí. Le doy gracias a Dios porque el papá que tiene, tal vez no fue el natural, ¿verdad? Pero Dios le dio Un papá. un papá. Amén. Amén. Después de eso, Jesse siempre le gustaba tomar, le gustaba salir los fines de semana, pero como yo vivía en la casa de mis padres, pues había como un poquito de temor todavía, como déjame regresar en la noche Sí. por horas. Un poquito de respeto allí. Sí, entonces cuando los niños tenían como 2 años, ya teníamos muchos problemas. Yo creo que Jesse estaba conmigo ya por el compromiso de los muchachos. Y yo me introducí en el mundo pues de la marihuana. Por 5 años de mi vida fumé marihuana, era adicta. Una vez alguien me dijo, eres una drogadicta. Yo le dije, no, yo no soy una drogadicta. Sí, porque tú no puedes vivir sin eso, eres una drogadicta. Wow. Y me afectó tanto porque yo dije, wow. Hasta me fui a mi casa y dije, verdaderamente soy una drogadicta, porque desde que me levantaba tenía que fumar y después empecé con cigarros y era una cajetilla cada 2 días. Wow. Y trabajaba full time, trabajaba overtime, tenía como 3 trabajos para poder suplir las cosas de mi casa y suplir mi vicio. Nos mudamos a nuestra casa y mi madre me dice, no te vayas, porque cuando te vayas no va a haber control. Él va a hacer lo que quiera. Porque ella estaba mirando él ya estaba patrón. mirando Ajá. ya los problemas que tenía. Ellos nunca se metían, pero escuchaban. Nadie me podía quitar esa adicción, pastora. Era algo que yo quería dejarlo, pero yo no podía, era tan fuerte. Y Jesse con su alcoholismo, a mí no me gustaban los weekends, a mí no me gustaban los holidays, yo odiaba cuando yo veía que esas fechas venían, yo decía, ¿por qué? Porque ese era el tiempo en el que él se iba. Bueno, porque luego entonces se mudaron a su propia casa. Sí. Y ya ahí entonces ahí ya no hubo control. Entonces él se iba desde viernes, sábado, a veces venía hasta el domingo ya solo a dormir para el siguiente día ir a trabajar. Wow. De lunes a jueves era un padre ¿Quién iba a ejemplar. creer que Jesse hacía eso? No, eso es, no, China, por Dios. El Ujier. El pastor era muy ejemplar de lunes de lunes a viernes hasta que llegaba a las 5 O sea, de que la él tenía tarde. 2 personalidades. Una era de lunes a viernes y de viernes a domingo era el otro. Sí. Convertido, sí. Te convertía de lunes a viernes. Mi mamá le decía que él era el increíble Hulk, porque me decía, Se transformaba. ya se va a convertir, me decía. Cuando venía Friday, él ya se va a convertir, me decía. Oh my God. O sea, yo suplía todo en la casa, le dejaba plata, Y con eso tú sentías que estaba bien. dije aquí, pero lo que me queda aquí, esto es para mí, para el weekend. Cuando venía el domingo ya no tenía nada. A trabajar otra vez esa semana para entonces suplir de nuevo para el viernes para gastarlo todo el fin de semana. Así mismo. Wow. Después de eso, como él se iba, así fue como yo caí en el mundo de la marihuana, porque me sentía sola. Cuando él no estaba a mi lado, yo me sentía, para mí él era como todo, como él era mi mundo. Si él estaba a mi lado, yo estaba feliz. Si él no estaba en la casa, yo era la mujer más infeliz, yo era la mujer más gritona, yo le pegaba a los niños, los gritaba, los insultaba. Los niños sufrieron mucho. Wow. Y Edwin sufrió mucho esa amargura mía. Y él era
yo puedo decir que él era mi debilidad. Muy aparte de la marihuana, yo me di cuenta que él era mi debilidad. Después de estar de tantos años, cuando yo fumaba, yo sentía que entraba a ese mundo de la tiniebla, donde yo escuchaba claramente la voz del diablo, que me hablaba y me decía, así vas a morir. Me miraba en visión viejita, fumando. Wow. Me hablaba, pero era como algo que yo fumaba y yo entraba al mundo de la tiniebla automáticamente. Pero el Espíritu Santo también me hablaba, pero yo creía que yo me estaba volviendo loca, porque eran como dos voces, y una voz me decía, no vas a morir así. No, o sea, me decía lo contrario, me decía, yo te amo, yo decía, yo estoy loca, ya la marihuana me tiene chiflada, decía ya. Y para hacerle corto, tuve un encuentro con el Espíritu Santo, le prometí a Jesse que iba a dejar de fumar, tardaba una semana y caía. ¿Y qué decía Jesse en ese entonces? O sea, nadie podía reclamarle a nadie, me imagino. No. No. Yo le decía a ella, si tú me amas, tú vas a dejar eso. Y yo le decía, si tú me amas, tú vas a dejar en la borrachera. Y ninguno podía cumplirlo. Y ninguno se pedían prometiendo uno con el otro. Y peleábamos para ver quién se escapaba primero. Entonces, explícame eso, ¿cómo que se porque a veces, como él me hacía tantas cosas, Ajá. yo decía, no, ahora tú te vas a quedar con tus hijos y yo me voy a ir a la calle a fumar con mis amigas. Entonces, y yo salía corriendo a la puerta. Quien salía corriendo, ese era el que salía. Entonces a veces yo me iba, pero él también se iba y quedaban los niños solos. Dios mío. Y Edwin, mucha gente me dice, Edwin es bien maduro, pero él maduró Tuvo por que eso. madurar. Forzadamente. Denle un aplauso a Edwin. Go, Edwin. Ponte de pie, Edwin. Edwin, come on, stand up. Come on, stand up. Un aplauso para Edwin. El segundo papá de la casa. ¿Te imaginas? Ok, yo me imagino a ellos sentados mirando ahora, ¿quién va a salir primero? ¿Quién va a salir primero? ¿Con quién nos quedamos esta noche? ¿Con quién nos quedamos esta noche? Y decían, ¡pum! Edwin, el ganador. Edwin, el ganador. Sí, Edwin. Entonces, por muchos años, ¿verdad? Tuve un encuentro personal, el Espíritu Santo, tuve un encuentro sobrenatural en mi casa, que cuando yo, después que tuve el encuentro, estaba arrodillada, yo caí así de rodillas y una venda me quitaron de los ojos, era negra, era una venda y cayó, y por primera vez yo pude ver esos rayos del sol que penetraron mis ojos. Era como cuando Saulo tuvo el encuentro con Jesús. Ajá. Entró la luz así por la ventana de mi bañera y yo pude ver y yo me quedé, wow. Yo estaba atada, yo estaba cegada. Cuando salí de mi baño... ¿Cómo pasó ese encuentro? ¿Tú le pediste a Dios algo? Nada, nunca, pastora. Nada. Nunca oré, nunca llamé a Dios. Visitación. Fue una visita. Lo único que yo sé fue las rodillas de mi abuela. Las promesas. Las promesas, las oraciones. Y siempre me decía, un día Dios va a llegar. Yo le decía, ya, porque ella me decía, busca iglesia. Ya, le decía, voy a ir. Y ella me decía, China, si no vienes a la primera que el Señor te llame, el Señor te va a volver a llamar. Y si no haces caso, te va a traer coja, te va a traer sin un brazo, te va a traer con una enfermedad o con un ojo, como sea, pero te va a traer porque es que la promesa está. Ahí está la promesa. Y esa fue la promesa. El Espíritu Santo tuvo que llegar personalmente. Wow. A mi casa, a darme una visitación. Y yo, después de ese encuentro, yo fui transformada. Completamente. Cuando yo salí de mi esto, yo los vi a todos, yo corrí donde mis hijos, yo les dije, yo los amo. Y ellos me miraron como, ¿quién es esta? ¿Are you okay? Y yo me sentía tan compungida y en el espíritu yo hablé, yo dije, wow, qué desorden hay en mi casa. Wow. Se fue la venda. Se fue. Es que el pecado te tiene en un lado, en una oscuridad. Y uno no puede ver las cosas claras tal y como son. Pero cuando Cristo llegó a la vida, entonces se quitó totalmente. Y ahora como, wow, tú ves. Amén.
¿Y entonces qué sucedió? ¿Cómo llegaste a JSM Después de esto, yo en el mismo encuentro personal que tuve, yo le dije, Señor, ok, ahora sé que eres real. Eres el Dios de mi abuela que tanto me ha enseñado. Eres real. Ahora llévame a una casa, llévame a una iglesia donde haya amor, donde yo pueda ser plantada, pueda aprender, pueda ser entrenada y donde yo te voy a servir para toda mi vida. Yo nunca más me voy a volver a salir de tu camino. Aleluya. Y pasaron como 2 semanas y yo le preguntaba, yo le dije al Señor, dame una señal. La señal va a ser que yo voy a sentir como que mi corazón se va a salir de mi pecho. Y le pregunté, nunca fue una iglesia, pero sí le preguntaba a personas, pero yo no sentía eso. Y así empecé a buscar la radio, a ver si escuchaba algo, buscaba así por Facebook y cosas. Yo no sentía nada, pero yo seguía como limpia. Yo ya no volvía a coger ni cigarro, nada. Yo sabía que yo iba en una búsqueda que el Señor me iba a dar una iglesia. Amén. Y ese día yo iba para el trabajo y yo puse la radio y salió la voz del apóstol. Y ustedes estaban orando y eso, y estaban pidiendo una ofrenda. Y yo llamé y justo ese día había un servicio. Wow. Era un miércoles. Y usted me dijo, no, pero tú puedes traer tu ofrenda cuando tú vienes. Entonces, yo dije, ok. Yo le dije a Jessy, voy a una iglesia. ¿Tú llamaste para ofrendar? Sí. Yo llamé porque yo sentí cuando yo sentí la voz, yo decía, ellos son. Yo gritaba en mi carro, me tuve que parar porque estaba tan emocionada, el corazón se me iba a salir que tuve que poner mi carro a un lado y hasta que llamé. La señal, esa era la señal. Confirmación. Cuando llegué le dije, Jessy, voy a ir a la iglesia. Él me dijo, sí, está bien, go. Y me fui. Contenta cuando no era viernes, miércoles se podía. Era miércoles. Era el viernes que él se iba. Era miércoles. Dios preparó hasta eso. Y llegué, recibí el amor de todos, Amén. De todas las hermanas. Cuando llegué, la adoración era algo como wow, como no era nuevo para mí, como wow, como llegué a casa. Y cuando yo llevaba mi ofrenda en un sobre, yo no sabía que daban sobre, que usted le podía escribir. Yo lo único que cogí en el sobre en mi casa y le dije, esta ofrenda es porque llegaste personalmente a mi vida. Aleluya. Y di mi ofrenda y desde ahí pues empezó mi proceso. O sea, que no es que llegué, acepté al Señor, sentí el amor, todo bien, se me fueron las vendas de los ojos, pero no fue arte de magia, no todo fue color de rosa. No. Ella dice, entonces empezó mi proceso. ¿Cuántos se pueden relacionar con eso en esta hora de decir, llegué, acepté a Cristo, no es color de rosa, empezó mi proceso? Cuando tú dices empezó mi proceso, ¿a qué te refieres? Porque ya cuando le dije la segunda vez que iba a ir a la iglesia, a Jessy me dejó ir, pero ya como que no le gustó mucho. Después cuando llegó otra vez, yo me acuerdo que había como un clase de Back to the Bible, algo así, que se acuerda que nos sentábamos allá en los judíos. Ajá, en la mesa. Y cuando yo le dije a él que iba a ir, me dijo, no, pero ¿y qué es esto? Tanto iglesia, me dijo. Entonces empecé a engañarle, a decirle, como yo trabajaba con gente deshabilitada, había momentos que me llamaban de las casas, yo trabajaba en la escuela, pero en las noches me llamaban para bañarlos, para darle medicina. Entonces yo le decía, no, yo voy a ir a darle medicina, voy a ir a trabajar 3 horas. Y me iba, pero a veces se alargaba en la iglesia y el teléfono, pastora, me sonaba y yo decía, ay, Dios mío, era como, wow. Y cuando entonces, Jessy, tú descubres, bueno, es en la iglesia que está. Quiero añadir algo ahí porque es poderoso, ¿verdad? La palabra nos enseña de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino con potestades de las tinieblas. Algo sucede cuando tú empiezas a caminar con Cristo. Ya de ahí todo hay una lucha con la luz y las tinieblas. China empezó a buscar el camino de Dios. Y algo sucedió en mi casa de que all hell broke loose in my house.
yo me puse más rebelde, que nunca. Porque recuerda que yo era la debilidad de ella. Sí. Entonces empecé a hacer drogas que yo decía que nunca iba a hacer. Yo no sé cómo, yo empecé a hacer cosas que nunca iba a hacer, que nunca pensabas que ibas a hacer. O sea, se puso peor. Se puso demasiado mal y yo quería como empujarle todos los botones a ella para que caiga, ¿no? Porque yo quería que ella no fuera a la iglesia. Y ella caía, ella peleaba y se frustraba y me decía malas palabras y yo dije, yes, I got her, you know? y así, ¿me entiendes? Mira cómo es el enemigo. Y así, una lucha. Pero yo no sabía que había una soldada siendo entrenada en esta casa. No lo sabía. Y ella peleaba conmigo con la carne. Pero llegó un momento donde ella me impactó. Porque tenemos que ser hacedores de la palabra, donde quiera que vayamos. Y tenemos que aplicarla. Si tú no aplicas la palabra, tú no vas a impactar a nadie. Amén. A nadie. Wow. Y China empezó a aplicar la palabra porque hacía cosas diferentes. Yo venía borracho y ella me miraba, me decía, ya viene mi rey. Y decía, esta mujer sí le han lavado el cerebro, está loca. La palabra que aprendí en esta casa con mi apóstol. Así. Y decía, ¿cómo? Mírame cómo yo vengo 2 días borracho y dice que soy rey. Wow. Te voló la cabeza. Pero antes de eso no me decía eso. Venía con una escoba que venía. ¿Con una escoba? Antes te recibían con una escoba. Me recibía con una escoba porque se desquitaba. Él está borracho, pero le voy a meter 1 o 2 ahorita. Y a la mañana yo me levantaba y decía, wow, man, ¿por qué te duele la cabeza? Tómate 2 taras. No, eso no es nada. Pero se desquitaba. Te levantaba con chichones en la cabeza. Así que no, y pastora, cuando él se iba a tomar, a veces yo le iba a buscar a las barras. Y yo le hacía escándalo. Los security ya me conocían. Decían, allá viene, no la deje entrar. Yo decía, agarra estos $20 y tú sabes. Sí, él ya decía encargado. Si viene una chiquitita con un gran coat, porque yo usaba un coat porque yo sufría de frío antes. Y cuando venga, pero yo como sea me metía y en el proceso yo empecé a llegar a la casa de Dios. Empecé a ser entrenada. Ya no fuiste a confrontarlo a la barra, sino que empezaste Hubieron momentos, pastora, que yo me fui equipando y como dice, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el llegar a la casa de Dios, yo empecé a recibir y yo me conecto tanto con el apóstol cuando él predica porque él es hombre, yo soy mujer, pero como que hay algo en él, como algo, cuando él habla de su mamá, yo me siento como con mi abuela, cuando él decía... cuando venga tu esposo, llámalo un rey. Y yo todo eso empecé, y por más que se me hacía difícil, cuando él venía yo le daba con la escoba, es verdad, pastora. Cuando él venía borracho, al siguiente día él se levantaba con morete y me decía, yo creo que me caí por la escalera, eso me pasa. Eso me pasó por andar tomando. Y le decía, sí, ya ves, por eso. Sí, entonces, poco a poco yo empecé a equiparme. Amén. Me puse la armadura y siempre el Señor me ministró por sueño. Aleluya. Tuve un sueño donde venía toda la armadura volando, así como venía en el aire, y se me la ponía la bota, pero no era la armadura antigua, era la de soldado de Jesús. Amén. Las botas, y me enseñó que la pelea que yo tenía era como que unos demonios lo tenían de aquí a aquí, lo detenían y lo manejaban como un títere. Wow. Y que él no quería hacer, y que el hombre espiritual que había dentro de él me decía, China, ayúdame. Wow. China, ayúdame. Yo empecé a equiparme. Había momentos que, por eso yo digo que él era mi debilidad, porque había momentos que él me decía, no vayas a la iglesia. Y yo le hacía caso de tonta. No, me llevaba a comer, todo era bonito, los niños felices. Llegábamos a la casa ya maybe a las 10 de la noche y se iba. Me decía, no, voy a ir al carro a traer algo. Y yo me quedaba llorando, frustrada. Yo decía, tan siquiera. Él decía, voy al carro, y de ahí se iba. Wow. Entonces a veces yo decía, wow, Señor. Yo hasta a veces me daba contra la pared. Yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? O sea,
Él era mi debilidad, porque cuando él me decía no vayas, habían días que yo no iba. Hasta que un día me cansé y me acuerdo que él me decía que yo te quiero, pero no me gustas ya así, esa nueva china no me gusta. Wow. Me gusta la vieja. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser? La vieja apestaba cigarro, apestaba, por más que yo me echaba olor, yo apestaba a lo que yo fumaba. Así que un día él se fue, estaba borracho, se fue un viernes, pastora, y llegó un sábado, se puso a pelear conmigo, y yo dije, Señor, ya yo no puedo más. Y yo, pastora, me fui de rodillas, estaba en la cocina y yo me arrodillé, y yo dije, Señor, yo ya no puedo más, ayúdame, Él es mi debilidad. Cuando Él si Él está conmigo, yo estoy bien, pero cuando yo venía a la iglesia, yo me sentía bien, yo llegaba como una pluma, yo llegaba cantando, yo me podía danzar, yo abrazaba a los niños, y cuando ya yo peleaba con Él, y había momentos que yo me hacía fuerte, porque el Espíritu Santo a mí me mostraba, me decía, cuando yo lo quería tratar mal, el Espíritu Santo me decía, no, amor, porque Dios es amor y yo soy amor. Con amor tú te lo vas a ganar. Y así yo le daba amor, aunque a veces yo no quería, pastora, porque yo era mano larga. Yo le quería dar duro, larga? O sea, yo le pegaba. Cuando yo me enojaba, yo le pegaba. Y él se dejaba porque estaba borracho. Yo decía, vale la pena, yo ya jangueé, dale todo lo que tú quieras. Entonces, como yo recuerdo que en las fotos de la memoria de acá de JSM hay una foto de Jesse acá en el altar, y tenía los ojos como pesetas mirando todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo llegaste? Bueno, solo quería añadir algo, que cuando China empezó a hacer eso de empezar a guerrear, ella hizo varias cosas en la habitación, cosas que yo le preguntaba a ella, ¿por qué mi cama huele a aceite? ¿Por qué mi cabeza está aceitosa? Y es que no quería dejar eso escapar, porque sí, ella, claro, porque ella empezó a aplicar cosas. Yo dije, ¿dónde está aprendiendo todo esto? Y todavía lo tengo en el cuarto como señal, y no lo quiero, yo tanto que quiero pintar las paredes de mi cuarto y no lo hago. Porque me hace memoria. Amén. Porque yo no entendía cosas antes, pero ahora sí yo entiendo. Amén, así es. Y en mi cuarto hay una mano afigurada, que desde ese 2013, ¿verdad? Que está ahí figurada, es la de ella, que yo me enojé tanto ese mañana, le dije, China, pero el cuarto está pintado, porque hay una mano figurada, límpiala. Y es aceite y no salía. Yo le dije, wow, man. Y después, cuando ya ella empezó a venir a la iglesia más, y yo también vine con ella, ya ella me explicó que ella había cubierto todo el cuarto. Había ungido toda la casa. Todo, pero a mí, desde ese entonces, cuando me di cuenta, yo dije, wow, verdaderamente que la muerte no pasó por mi casa, porque mi casa estaba cubierta. Le digo, porque ella ungió todas las paredes. Amén. Ustedes no saben cuántas veces yo estaba en la calle y no me recuerdo cómo llegaba. Mi carro, yo miraba por la ventana, mi carro estaba así, pero no tenía ni un rayón, nada. Wow. Dormido a veces. Dormido adentro, y yo no sé, nunca tuve un accidente, nada. Cuando ella estaba comiendo, cuando me puse rebelde, Dios ya me tenía apartado. Wow. Y dijo, Él va a llegar, que va a llegar. You know? Y bueno, cuando llegué en ese momento, yo pues ya había bebido como unos 3 días, vine así a la iglesia, y pues yo dije, bueno. Pero llegó ¿te acuerdas? Por el Día del Padre. Oh, sí, ese servicio me tocó demasiado, porque la canción era Yo quiero ser como mi papá. Oh, I remember y por más duro que yo era, orgulloso, le decía, yo no le voy a dejar a ella saber que a mí me gusta la iglesia. Dije, no, yo me voy a hacer duro. Lo importante, perdóname, lo importante de traer los niños a la casa, a la iglesia, porque recuerdo esa ocasión donde los twins, que estaban pequeñitos, cantaron esa canción con el grupo de niños para los padres. Y pueden escuchar esto como eso le tocó a Jesse, de escuchar a los niños decir, yo quiero ser como mi papá.
Pero ¿cuál era el ejemplo que el papá estaba dando? Exacto, y porque ese fue el peor momento de mi vida. Yo había estado jangueando por varios días, me sentía cansado y dije, déjame ir a la iglesia a ver qué pasa. Porque China me dijo, todos los niños, ella me agarró, porque yo no iba a ir, ella me dijo, todos los niños van a ir con su papá. Y tus hijos van a ser los únicos que no van a tener su papá ahí. No, y pastora, algo que quería terminar, cuando le dije ese día que me tiré de rodilla a la cocina, yo le dije, Señor, si Jesse es para mí, tráelo, déjalo. Pero si él no es para mí, quítamelo de enfrente, no me lo traigas para atrás. Yo no sé lo que tú vas a hacer para yo poderte servir. En ese momento le diste a Dios el primer lugar. Se lo entregué, pastora. Ahí, en ese momento. Y Que cuando... recuerden que ella decía, Él era lo primero Todo. de mi vida, Él era mi debilidad. Si Él estaba conmigo era feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Tú no puedes poner a nadie, ni el esposo, ni los padres, ni los hijos, nadie en el lugar de Dios. Amén. Hay un vacío en el corazón de cada persona y solo Dios está en ese lugar. Amen. Y pastora, yo recuerdo que cuando me levanté, de aquí, de adentro, yo estaba arrodillada, algo así, me sacaron así. Uf. Y yo sentí que era como ese primero, que era él, Ajá. mi debilidad. Dios dijo, en ese lugar Y solo ahí yo. el Espíritu Santo me dijo, te doy dominio propio. Aleluya. Y yo me Wow, levanté, tremendo. me sequé las lágrimas y empecé a adorar, me sentía una nueva China. Wow. Viene él y me dice, abre la puerta, y cuando yo lo veo con los grandes ojos, porque él estaba bien borracho, y vuelve como a las 2 horas Como después dice el que... apóstol, con los ojos virados. Con los ojos virados. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, estoy aquí. ¿Estás orando? Me dice. Yo le digo, ok, sí. Oh, pues yo te miraba, me dice. Yo te miraba la cara tuya llorando con lágrimas, y una voz me decía, anda a ver a mi hija China. Y cuando él llegó me Estaba abrazó. tratando contigo allá afuera. Sí, y cuando él Aunque estaba llegó, virado. aunque estaba virado. Dios se mete aunque esté virado. Dios sabe meterse aunque esté virado. Usted no se puede meter, pero Dios sí se puede meter. Y pastora, cuando después agarró y se fue, pero cuando él se fue ya yo no salí, porque cuando él Ya no se saliste iba, detrás de él. yo salía corriendo como yo era un perrito. Y entonces ese día él se fue, yo quedé con paz. Wow. Y yo dije, gracias Señor, Él es para mí. Y yo dije, yo no voy a faltar ni un servicio, yo voy a coger la palabra y yo voy a hacer, y Señor, yo te voy a servir. Y voy a servir en la iglesia, y en todo lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Ahora entienden por qué China siempre dice que sí Aleluya. a todo lo que se le pide. Amen. Amén. Hubo una ocasión que creo que fue la primera vez que te vi, Jesse, y fue en el highway. Oh. Y andaba con el apóstol, mi esposo. Íbamos en el carro y te vimos ese día. ¿Qué sucedió? Ese día, como siempre, como yo tenía el vicio de alcohol, yo iba por la 27 y tenía una modelo en la mano. Y yo ¿Qué loco una modelo? Una cerveza. Ay, pensaba que era Amaro. Yo no vi ninguna modelo allí. Y yo siempre la cubría. O sea, yo tenía... Edúcame con eso. Yo tenía una cerveza modelo y, Ok. y la estrategia mía es que yo la cubría con un wrapper de Coca-Cola, ¿verdad? Y yo la podía levantar y todo. Y en ese momento yo estoy así tranquilo y paro en la luz y está el apóstol con su familia, con la pastora, y no sé, yo creo que pasó Michael y estaban todos ahí sentados. El carro estaba bien bajito, estaba lleno de personas. Y yo estoy así con mi música tranquilo y volteo y Chino me dice, ese es mi pastor. Yo dije, oh, wow, ok. Y después yo lo volteo a ver y él me da una palabra que me impactó, que yo me quedé, yo dije, wow, nunca alguien me ha dicho algo así. Yo dije, él me dijo, Dios te bendiga, hijo, y me dijo, hijo. No, pero dilo como él lo dijo, porque yo sé que él no lo dijo así. Dios te bendiga, hijo. Te veré en la casa del Señor. Te veré y me declaró la palabra.
Wow. Y la palabra de Dios nunca retorna vacía. Aleluya. Esa palabra estaba ahí. Estaba dando vueltas. Y te chocó que te dijo hijo. Sí, porque dije, wow, porque mi papá murió cuando yo tenía 10 años y cuando yo empecé a crecer, nunca tuve esa figura de padre en mi casa. Mi mamá le empezó a trabajar 2 trabajos y todo, y mi mamá nos dio mucha libertad porque tenía que trabajar. Entonces, cuando tú tienes toda esa libertad, la calle está abierta para ti. Exacto. Y me empecé a janguear con los muchachos del pueblo, del neighborhood. Y así fue que empecé a tomar droga, todo muy una temprana edad. You know? So, así vino eso, pero esa palabra sí me impactó porque nadie nunca me había dicho algo así, como que me dieron un poquito de vida, como que dije, wow. Despertó algo en ti. Yeah, yo dije, como que mi espíritu se levantó, you know, like, como que dijo, wow, you know, pero Siento sí, verdaderamente que esa palabra te habló a tu espíritu. sí, le habló a mi espíritu, como que me dio un shock, así, Wow. y yo dije, wow, porque él dijo, eres un gran hombre de Dios y te veré en la casa de Dios. Te veré adorando. Con todo y la modelo en la bolsa de... Con todo. Mi hermano, esa modelo yo la hice tigrada, yo dije, wow. Yo dije, después de esa palabra, yo dije, chile, no quiero, bota esa cerveza por ahí. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. No, y es algo, pareciera gracioso, pastora, pero la palabra de Dios no retorna vacía. Amén, así es. Porque por eso nosotros no podemos, cuando venimos a la iglesia, no podemos sentarnos cuando pasa yo me acuerdo que el apóstol cuando declaraba y decía, cuando llegues a la casa verás la gloria de Dios, verás el milagro, verás la transformación, y a veces uno piensa que ya. Va a pasar. Y yo decía, wow, cuando llegue a mi casa, Jesse Una magia. me va a abrir y va a estar transformado, Va a haber magia el en mi Espíritu casa. Santo lo va a tocar como me tocó a mí. Y cuando yo llegaba, la puerta laqueada, Era como que te pinchaban con una aguja. me quitaban el aire. Entonces yo decía, wow, pero en realidad las palabras están en la atmósfera. Wow. Y están dando vuelta como un remolino, o sea, están ahí, están obrando. Santo. Y cuando es el tiempo perfecto de Dios, se va a cumplir. Y Él no lo deja en vergüenza a uno, pastora. Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Y después, bueno, llega Jesse. Ya. Esa palabra choca. Sí. Llegaste un día, pasaste al altar, aceptaste a Cristo Jesús. Sí, me impactó mucho el amor en la iglesia que recibí cuando pasé por las puertas. Me abrazaron, yo dije, wow, y tenía tanta carga. Yo dije, wow, estas personas cómo me muestran tanto amor. Y todo, y cuando escuché la oración, la voz de Yari me impactó demasiado. Yo dije, wow, Oh, Yari. qué hermoso canta esa muchacha. Y dije, wow. Y como estaba lleno de demonios y tantas. Tú estabas lleno de demonios. Sí, de ataduras y toda esa vaina, porque imagina uno haciendo drogas y todas esas cosas, todo lo que recoge uno allá en la calle. Pues cuando yo venía aquí y escuchaba alabanza, era como el mismo Saúl que le estaban tocando el arpa así. Wow. Y yo me sentía, wow, cuando salía con una carga, sin nada. Sí, porque liviano. Dios dice, mi yugo es fácil, la carga es liviana. So, me sentía bien y empecé a crecer bien rápido. Un aceleramiento porque yo dije, ya yo no puedo seguir esta vida. Yo dije, yo tengo que cambiar. Me gustó esa palabra, yo decidí. Yes. Hay que decidirse. Sí. Amen. Hay que decidirse a cambiar. Amen. Porque sin cambio no hay cambio. No hay cambio. No hay cambio. Yes. Y la palabra de Dios dice que en las debilidades Él se hace fuerte. Él se hace fuerte. Y esa palabra yo siempre la he tenido. Yo dije, Señor, entonces yo no lo puedo hacer a mi manera, tiene que ser la tuya. Entonces, si en mi debilidad, yo estoy buscando todas mis debilidades, yo le digo, el alcohol es mi debilidad ahorita, te la entrego a ti. Amén. Porque tú te vas a hacer fuerte, tú me vas a dar dominio propio. Eres tú, no soy yo. Es que yo no puedo cambiar, es que yo no puedo vivir una vida en Cristo yo solo. Lo necesito a Él, necesito el Espíritu Amén. Santo. Y yo decidí de esa manera, decir, ok, Dios, yo acepto y yo voy a cambiar, pero necesito tu ayuda, porque yo solo no lo puedo hacer. Amén. Y así fue, y en la iglesia empecé a crecer rápidamente. Y llegó un momento que esto es muy clave para todos, porque yo le dije a China, me siento un poco aburrido, porque yo vengo de estar con muchas personas, janguear, ir a la discoteca, bailar y todo, y estar así. Aunque yo no bailaba, yo siempre me quedaba ahí mirando, observando, porque me gustaba No, si beber. tú estabas todo borracho Siempre allí. sí, no. pero sí,
yo le dije, I feel a little bored, you know, aquí en la casa. Y ella me dijo, pero júntate con los hermanos, es la importancia de juntarse con La los hermanos. coinonía, de la confraternidad. Esto es muy importante porque yo me sentí como muy así, como solo, aislado. Y ella me dijo, pero vete con los muchachos cuando yo salga. Y una vez fui donde el apóstol y por mi primera vez en mi vida, yo nunca había estado en un jet ski. Y ese día me impactó tanto porque Pastor Michael, yo no hablaba mucho con él y él me dijo, vamos. Y yo estaba con un miedo de meterme porque yo no sé nadar. Pero yo dije, yo voy. You know? Y si mis hijos no, bueno, Edwin que estaba ahí, yo cuando me metí, ya es que yo estaba paniqueado, pero tenía ese deseo de hacer algo. Amén. Y me monté, me dejé llevar y fue uno de los días más felices de mi vida. Sentí que, yo dije, wow, Señor, le digo, wow, que los cristianos sí saben gozarse. Que se podía divertir sin tener que estar drogado o alcoholizado. Nada, fuimos a una playita, no sé si se recuerda el apóstol, que el agua nos llegaba hasta aquí y nos quedamos solo admirando la creación de Dios, el cielo, todo. Y Pastor Michael me hablaba, me daba palabra en ese momento y yo digo, wow, Señor, digo, esto ha sido uno de los días más felices de mi vida. Wow, qué lindo, hermoso. Es muy importante que nosotros podamos compartir como hermanos. Porque y que sepamos hacerlo. Y hacerlo también. Y aun cuando vemos fallas unos con los otros, podamos entender que no somos perfectos, pero que es importante que estemos unidos, que estemos juntos, que estemos en la unidad, que cuando veamos que uno se siente mal o se siente solo, podamos ser esa compañía para esa otra persona. Yo quiero decir algo en esta noche y es que, como ustedes pueden ver, ninguno de mis panelistas, ninguno de nosotros en general, la iglesia no está llena de santos. La iglesia está llena de personas que tienen errores o que cometieron errores o que han pasado diferentes procesos, pero que somos personas que amamos a Dios, que Dios nos ha llamado y que hemos escuchado la voz de Dios y la hemos seguido. Amén. Que no se trata de nada mágico, ni se trata de poner a Dios en una cajita o una religión, sino se trata de seguir esa voz, de dejarse llevar por el Espíritu Santo que empieza a formar y empieza a darnos exactamente la forma, a discipularnos, a entrenarlos, a hacer esos soldados que el Señor recluta para su ejército, para luego nosotros poder impactar a otros como ustedes lo están haciendo en esta noche, porque yo sé que los testimonios de cada una de los panelistas de esta noche han sido de edificación para nuestra vida, de una manera o de otra. Aquí no hay perfectos. Nadie es perfecto. Ustedes pueden ver la vida, ¿verdad?, anterior de Jesse y de China, pero hoy podemos ver una pareja transformada. Hoy podemos ver una familia para el Señor, con sus hijos, con Edwin, con Raymond, con Randy y con la nueva adición, una de las promesas y las bendiciones de ellos, que es Jesiah, que nació en la casa, que fue una palabra profética también, que vino a completar esa familia. Amén. Y por eso hoy día, ¿quién es Jesse hoy día? Yo tengo tantos sueños. Te tomé de sorpresa. ¿Quién es Jesse? A ver. Yo ahora yo volví a soñar. Volví a soñar. Tengo proyectos en mi mente. Soy mejor padre para mis hijos. Mejor padre. Espérate, volví a soñar. Tengo nuevos proyectos. Soy mejor padre. Soy mejor padre, mi mente es más clara, pienso muy diferente. Tengo compasión por muchas personas, por las personas que el amor de Dios, la compasión. Me ha dado mucho los frutos del Espíritu Santo. Tengo dominio propio. Yo puedo ver alcohol, hermano, me da un asco, lo detesto, no me gusta. Santo. Hasta me da pena cuando veo personas consumiéndolo y Dios hace eso. You know, yo ya no me gusta nada de esas cosas. Y verdaderamente que Dios es fiel. Él es fiel. Amén. Dios es fiel. Amén. Un fuerte aplauso para Jesse y para China por tener la valentía de poder expresar todo lo que sucedió
en el matrimonio, en la vida pasada, en lo que son hoy, pero podemos decir que sí se puede. Amén. Cuando yo veo a China y a Jessie, veo el esfuerzo que ellos hacen, no faltan un servicio, porque tenemos que decir esto, no faltan un servicio. Siempre dicen que sí para todo lo que estamos haciendo, y hay algo, una sonrisa siempre en Jessie como mujer de la casa, y diciéndole a todos los jóvenes y a todas estas parejas jóvenes que están en la casa que sí se puede. No importa el pasado, no importa lo que el enemigo quiso hacer, cuando tú rindes tu vida a Cristo Jesús, Dios la puede cambiar. Una nueva vida en Cristo Jesús es lo que te hablamos en esta noche. Den un fuerte aplauso a Jessie y a China en esta noche. Le damos gracias al Señor porque Dios es bueno. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche por lo que Dios ha hecho. Dios es bueno, y si Dios lo hizo por China, por Jessie, por Diliana, por Ana, también lo puede hacer por ti. Si Dios lo hizo por mí, por el apóstol, también lo puede hacer por ti.